Bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar con una serie de temas respecto a algo que yo le he denominado el reto de la santificación. El reto de la santificación hasta la primera clase, pero no sin antes hacer esta conexión de lo que nuestro hermano René ha estado enseñando acerca de la espiritualidad bíblica. Si bien es cierto, le quiero recordar que esta serie de jueves se llama Cómo crecer, donde vamos a estar tocando todo lo que compete a las disciplinas espirituales, que toda la teología que debe estar presente en nuestras mentes aterrice a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida personal y a nuestra vida comunitaria. Quiero recordarles algo, y es que nuestro hermano René nos compartía cuán importante es esto de la espiritualidad bíblica, sobre todo en una sociedad que anda espiritualizando las cosas. Es interesante ver cómo se habla de mantras, se habla de karma, se habla del destino, del universo, de aquí y allá, de ahí, y a la gente le gusta sonar bien filósofo, bien espiritual, pero realmente eso no tiene nada de bíblico realmente, sino que realmente entendemos que todo está bajo el control de Dios, no del universo. Quien controla el universo es Dios, quien controla el destino es Dios. Entonces, eso de entrada nos debe hacer aterrizar de cómo nosotros pensamos en cuanto a las cuestiones espirituales. Sí, es verdad, ahí Hollywood, la gente, las tendencias en redes tratan de hacer popular un tipo de espiritualidad que se supone que quiere sonar bíblica, pero en realidad no. Y esto se está mezclando en las iglesias y esto hay que saber discernirlo. Entonces, ¿cómo es que yo relaciono lo que ya hemos visto en las semanas anteriores con lo que vamos a ver hoy? Hermanos, porque comprender esta espiritualidad que usted y yo hemos estado aprendiendo es bastante importante para la forma en la que usted piensa acerca de las disciplinas espirituales personales. Porque si usted lo piensa bien, cada reunión, nosotros ejercemos disciplinas espirituales comunitarias, en comunidad, pero es necesario que comencemos a hacer disciplinas espirituales personales. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a practicar estas disciplinas, usted ya va mentalizado a que se centra en Dios, se centra en Cristo, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con el Evangelio, pero ¿de dónde parte todo eso? De la palabra. Aquí la palabra de Dios va a ser lo fundamental. El aporte que este libro le va a dar no es solamente una de tantas, no, es la base. Su Biblia va a ser la principal fuente de conocimiento para que usted aprenda cómo orar, para que usted aprenda cómo leer la misma Biblia cuando se interpreta sola, porque a medida de que usted, si se ha dado la tarea de comenzar a leer su Biblia, de tener tiempos devocionales, el mismo Espíritu Santo va a poner en su mente estas conexiones y esta armonía que la Biblia tiene entre libros, la referencia que se hacen unas a otras, cumplimientos de otras cosas en otros libros. Hay una armonía bien tremenda que eso pues ni en las películas de Marvel se organiza tan bien. Entonces, a lo que quiero llegar es el libro que usted tiene en sus manos, que muchas veces cuidamos, es el recurso primordial que usted tiene que agarrar para practicar sus disciplinas espirituales. Y otra vez, ¿por qué creen ustedes? Porque ahorita vi la reacción de muchos de ustedes. Cuando hablo de disciplinas espirituales, tendemos a relacionarlo a lo privado. Pero, ¿cómo entienden ustedes cuando yo les digo que la disciplina espiritual es primero comunitaria? ¿Qué piensan de eso? ¿Por qué es correcta la afirmación de que las disciplinas espirituales en primer lugar son comunitarias? Supongamos que yo soy nuevo en la fe. En mi entendimiento bien básico, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo adorar, yo no sé cómo tener un tiempo a solas con el Señor, yo no sé cómo leer la palabra, qué método se usa, yo no sé cómo tolerar o soportar bíblicamente a los hermanos que son bien diferentes a mí. ¿Dónde creen que se aprende todo eso? ¿Solo? En la iglesia. Por eso es correcto afirmar que las disciplinas espirituales comienzan siendo aprendidas de manera comunitaria.
Porque el ejemplo que usted tiene en la iglesia es, aprenden a leer la palabra juntos, se lee la palabra de manera pública, se predica la palabra, se medita la palabra de manera pública, porque así es como uno va aprendiendo y uno va aprendiendo a cómo relacionarse. O sea, la manera en la que alguien nuevo puede ver cómo se lleva un hermano con ciertos hermanos o ciertos hermanos X, empiezan a ver el relajo que se maneja aquel grupito de allá, pero se va aprendiendo cómo es la personalidad de cada hermano, y aunque esta persona en un inicio sea muy tímida, va a aprender, bueno, con estos hermanos me puedo llevar de esta manera y con estos otros hermanos me puedo relacionar o hablar de este tipo de temas. O sea, hay un principio de comunidad donde las disciplinas espirituales y sobre todo el tema de la oración. Hermanos, y aquí quiero hacer otra vez una pequeña exhortación en medio de esta introducción. A veces debería cargarnos el no saber cómo orar. No quiero que esto lo vea como un regaño sin sentido, sino piénselo cuando alguno de sus líderes, en algún discipulado, por ejemplo, o en la iglesia misma, o de repente visitamos a algún hermano, o nos ponemos a comer y agarramos a alguno de ustedes, vaya hermano, ore por los alimentos, y ya cambió de color. Pero hermano, pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, sabe cómo orar, ha visto a los hermanos orar, tiene un conocimiento de qué es lo que tiene, qué es la palabra, o sea, qué es el contenido con sentido que tiene que usar cuando usted ora por algo en específico. No le voy a decir que me arme una tesis de oración para que ore por, desde las generaciones de Martín Lutero hasta la iglesia de hoy. No, simplemente ore por los alimentos. Hasta en eso, hermanos, tenemos que examinar cómo estamos orando, porque es una disciplina espiritual que se aprende en comunidad. A mí me encanta escuchar a muchos de ustedes orar, no de una manera mecánica, y eso de aquí ya me estoy adelantando a un tema que vamos a ver, si Dios permite, mucho más adelante, pero cuando ejercemos la oración, muchas veces somos muy mecánicos, y me incluyo en ello, porque sí, Señor, o sea, ya sabemos las muletillas que usamos, pero realmente procesamos cada palabra. Recuerdo que en Bíblica, cuando estábamos en otro local, un niño me preguntó, hermano, ¿y por qué le damos gracias a Dios por un nuevo día? Y yo me quedé, bueno, porque el Señor nos dio un nuevo día. Sí, me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué le damos gracias a Dios por un nuevo día? Y empecé a escarbar esta pregunta. Bueno, ¿quién, quién crees vos que hizo el día? ¿A quién le plació? ¿Quién da la capacidad? Y a este niño lo llevé al pasaje donde dice que Dios sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, o por la palabra de su poder, como dice otra versión. El niño es como, o sea, el niño no tenía una imagen de por qué los niños, los otros niños y niñas decían, Señor, te damos gracias por este día. Esa simple frase para un niño tiene un efecto. Pero si el niño no tiene un entendimiento claro de por qué, un conocimiento que debería de partir de acá, el niño ya entiende por qué hay que agradecerle a Dios por un nuevo día. Entonces yo traslado esto al mundo de los adultos, porque a veces somos igual. Oramos, Señor, te damos gracias por este día, o gracias, Señor, por esto, o gracias, Señor, por esto. Pero realmente dimensionamos el paisaje de las palabras o el sentido de nuestras palabras que decimos en oración al Señor. Esa es una de tantas cosas de la disciplina espiritual. Por eso es que empezamos hablando de la espiritualidad bíblica. ¿Cómo concibe usted el hecho cuando usted está orando? ¿Realmente siente la presencia de Dios cuando usted se arrodilla? ¿O siente que el aire sube o que el aire baja o que siente un fuego o sea, hermanos, de verdad, todas estas cosas vienen a nuestra mente dependiendo de cómo estamos percibiendo la espiritualidad correctamente. ¿Cómo es que nosotros podemos llorar en medio de una oración? Porque algo nos conmovió, porque una prueba nos conmovió, y al rendir esta prueba o estas emociones a la verdad de lo que la Biblia me dice de quién es Dios, entonces cobra sentido. O sea, y le pongo estos ejemplos porque todo eso se origina aprendiéndolo en comunidad. Aquí voy a exhibir aquí a Carlitos, por ejemplo. A mí me motiva cuando este hermano en la Santa Cena ora y se quebranta.
porque eso me dice que él está entendiendo, y yo sé que no lo hace por pantalla, porque él está entendiendo lo que está haciendo, lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Y muchos de ustedes, a las hermanas del grupo de oración, también las he escuchado, a más de algunas se ha quebrantado en medio de un tiempo de oración. Porque hay una carga, porque hay un conocimiento, hay un sentido. Entonces, hermano, quiero entonces hablar de un tema que suele ser incómodo para el cristianismo cómodo, y es el tema de la santificación. La santificación tiene mucho que ver con las disciplinas espirituales. Y aquí quiero empezar solo aterrizando tres clasificaciones que en la teología se da acerca de la santificación, pero quiero ir despacito. Entonces, en la teología siempre se ha hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué? Y aquí yo quisiera que escucharlos a ustedes. ¿Por qué en el texto ahorita que leíamos en Corintios, hacia ovejas o hacia pecadores más bien, que estaban pecando, valga la redundancia, pero por qué se le llama santo o santos a estos pecadores? Y no solo en esta parte de la Biblia, a varios creyentes, discípulos, a los hermanos, a las hermanas, a varios esclavos que aquí son mencionados, son llamados santos. Y hay algo interesante. Esta gente no eran santos antes de ser salvos. Nosotros no éramos salvos, nosotros no éramos santos antes de ser salvos. Nosotros no somos santos durante nuestra vida en la tierra y esta gente tampoco lo fue. En algo fallaron, siempre fallaron. Y evidentemente solo Dios es santo, lo sabemos bien. Y entendemos que no únicamente van a estar sin pecado hasta después de su muerte, es decir, cuando ya estén en el cielo. Entonces, ¿por qué en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 y en otras partes de la Biblia da por sentado llamar santos a un montón de pecadores? Miren, el concepto esto de ser santo o ser santificado, eso está en el principio y en el final de la palabra del Señor. Eso solo para darles una lista de textos para los que estén anotando. Génesis 2.3. Génesis 2.3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Apocalipsis 22.11 dice, el que es justo que practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ese es Apocalipsis 22.11. Ahora, ya habíamos visto este pasaje de Levítico 19.2, donde Dios le está demandando al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Y en primera de Pedro 1, del 15 al 16, Pedro agarra este pasaje y lo vuelve a citar. Como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y la hermana Mimi lo decía. Esta idea de ser santo es esta idea de ser separado, de ser consagrado, de ser dedicado a, está en toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, aunque no se limita a la obra del Espíritu Santo, la santificación suele asociarse directamente al Espíritu Santo. Aquí sí le voy a dar unos 6 textos, porque sí me interesa que esto usted lo medita, pues, porque esto sí se lo voy a dejar de tarea. Se lo voy a preguntar el próximo jueves. Romanos 8.23. Romanos 8.23. Otro texto, 1 Corintios 6.11. 1 Corintios 6.11. Siguiente, 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8. 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Siguiente, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Siguiente, Tito 3.5. Tito 3.5. Y el último, 1 de Pedro 1.2. 1 de Pedro 1.2. Entonces, hermanos, entendiendo esto, porque sí, este texto es interesante, que aquí en la Biblia de las Américas dice en 1 Corintios 1.2,
a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hay como una especie de redundancia, pero son dos cosas diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a ver. En la teología existe una clasificación respecto a la santificación. Y es algo que quiero que veamos, porque esto va a ser la base del por qué usted tiene que entender que hay veces en los que usted va a fallar en sus disciplinas espirituales, pero hay veces en las que usted va a ser constante. Sin embargo, en una o en otra, usted debe ser constante. Usted debe ser constante. Ahora bien, la clasificación de la santificación está la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final. Voy a repetir. La santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final. Depende del teólogo, a veces es llamado de otras maneras, pero básicamente esta es la... he tratado de hacerlo lo más entendible posible. Entonces quiero que veamos la primera. Esto de la santificación posicional, que tiene que ver con cómo la santificación tiene un comienzo que es definido en nuestra conversión. Entonces, los teólogos le llaman a esto la santificación posicional, otros le dicen la santificación definitiva, porque es algo que es definido en el momento de la conversión del pecador. Y esto usted lo ve en pasajes que implican que los creyentes ya hemos sido santificados de una vez por todas. Es como el sello, por así decirlo, que se nos es puesto al momento de ser transformados por el Espíritu Santo, de ser convertidos al Señor. Uno de los tantos beneficios, por eso le digo, repasar la obra de Cristo en la cruz tiene un montón de implicaciones. Y una de las tantas cosas que la obra de la cruz logra es que Él nos justifica, es decir, ya no debemos la deuda, Él nos hace justos delante de Dios, Él nos santifica. Ya no somos pecadores, ya no estamos sucios delante de Dios, estamos lavados, estamos puros delante del Señor, estamos santificados de manera posicional. Ya Dios no nos ve como merecedores del infierno, sino ve aptos y dignos para estar en su presencia. Y suena fuerte decirlo porque si actualmente nos vemos, realmente nos queda grande ese título, pero la Biblia nos está diciendo que esta santificación posicional sí es una realidad. Nosotros somos llamados personas santas, porque gracias a la obra de la cruz es que lo hemos hecho. Él lo ha hecho, perdón. Entonces, ¿qué creen ustedes que implica otra vez esta santificación posicional? Y aquí es donde el texto tiene sentido. Cuando aquí en 1 Corintios 1:2 está diciendo a los que han sido santificados en Cristo Jesús, la traducción del griego agrega una palabra, bueno, tiene una palabra que usualmente se omite en las traducciones del español, que dice a los que están en Corinto, a los que ya han sido santificados. Y ahí le da todo el sentido del mundo. Dos cosas que ver aquí. A los que ya, o sea, eso ya pasó, esto ya se dio una vez, hubo una obra que hizo que esto fuera posible, es Cristo muriendo en la cruz. Pero hay otra cosa, a los que han sido santificados en Cristo. Y esto es un guiño, una referencia a la unión con Cristo. Ya hemos hablado de eso. Es tan importante que usted, amado hermano y amada hermana, entienda la unión con Cristo que usted tiene, porque eso es lo que le da a usted esta posición. Usted no está santificado en Buda, ni en Alá, ni en el pastor Marcelo, ni en Jonathan, ni en René, ni en Carlos. Usted está santificado en Cristo Jesús, en este Mesías. Entonces,
No era casualidad que Pablo le llamara de esta manera a un grupo de pecadores que la estaban regando. Entonces, esto de la santificación posicional implica una ruptura definitiva con el poder gobernante del pecado y el amor al pecado. Es esta ruptura que provoca que el creyente ya no esté gobernado o dominado por el pecado y ya no ama pecar. Yo recuerdo que en la iglesia donde estaba antes había una frase: es que hermano, pecar es rico, decir. Entonces, ¿y eso como para qué? Y se lo oía a muchos pastores. Hermano, sí o no, dice que pecar es rico. Pero el punto de decir esta frase era reconocer la realidad de que usted le deleita pecar para llevarlo a, pues sí, pero ya no debería de deleitarle eso. Yo estoy un poco en desacuerdo con que se diga esa frase, porque se supone que eso ya no nos representa. Y otra vez, y digo esto porque son frases que ahorita son tendencia en redes sociales. O sea, esto es lo que el cristianismo actual está promoviendo. Hablar de santidad es impopular ahora en la iglesia evangélica. Mucho más hablar de santificación. ¿Por qué? Por lo que implica, es que usted ya no ame lo que usted amaba, el pecado, las cosas que usted sabe que a la luz de la palabra no están bien. ¿De qué me va a servir que usted practique disciplinas espirituales si usted ama pecar? Hay algo que el pastor Marcelo dijo el domingo respecto a el fruto digno de arrepentimiento, es que al final la tristeza, según la perspectiva de Dios, siempre va a provocar una obediencia, por muy difícil que esto sea. Y si al final los frutos, con el paso del tiempo, porque no es algo que se ve de la noche a la mañana, incluso si esta persona no ha tenido un buen testimonio o un paisaje muy negativo, pero eso no debe quitar la posibilidad de que Dios tenga la capacidad de alcanzarlo, de transformarlo en algún punto, tarde o temprano, incluso cuando esta persona llegue a estar al borde de la muerte. Y hago este paréntesis por el simple hecho de que muchas veces cometemos el error, y esto tiene mucho que ver con nuestra santificación. Yo sé que nosotros podemos perfilar personas de las que usted puede decir, esta persona ya no tiene remedio. Esta persona ya no tiene remedio, puede pensar en familia, puede pensar en otras personas, porque no le estoy viendo frutos, estoy viendo todo lo contrario. Pero no lo decimos, pero sí lo pensamos. Dice, bueno, como esta persona se alejó, entonces ya no oro por esta persona, ya que el Señor vea qué hace con él. Pero miren el ejemplo de que aprendimos de Pablo en el día domingo. O sea, miren el testimonio que los corintios habían dejado en medio de otra carta severa que les había escrito. Y al final, son mucho tiempo, porque no había WhatsApp en aquel entonces, pasó mucho tiempo donde él tenía que esperar un resultado. Yo estoy más que seguro que Pablo se vio tentado a pensar que esta gente ya no tiene remedio. Mejor me voy a otra iglesia, mejor fundo otra, mejor planto otra, mejor voy donde sí estoy viendo frutos. Pero ¿qué es lo que hizo la diferencia? Que Pablo no se dejó llevar porque es que esta gente ya no tiene remedio. Pablo se dejó llevar simplemente por su confianza en la capacidad que Dios tiene de transformar a esta gente. Entonces, eso me enseña a mí, aunque la gente en esta vida me esté dando frutos no dignos de arrepentimiento, yo pueda llegar a la conclusión, este man no tiene remedio, esta mujer no tiene remedio. Pero ¿qué alimenta eso en mí? Llegar a esa conclusión solo evidencia el poco amor que yo siento por esta persona. Otra vez, ahí es donde nuestro amor es puesto a prueba. No le voy a decir, mire, ore por esta persona que no tiene remedio todos los días, ¿verdad? Pero ¿qué tan frecuente es nuestro pensamiento respecto a estas personas? Ese, exacto, pero es que ese es el punto. Gracias, hermana. Ese es el punto. Es que, de hecho, he oído argumentos de, pero es que yo tengo cosas más importantes por las que orar. Y otra vez, o sea, son casos
que suelen suceder y únicamente encontramos el discernimiento correcto para equilibrar estas situaciones en la palabra del Señor. Otra vez, pónganse un momento en los zapatos de Pablo, como he recibido estas noticias de los hermanos corintios. Tengo una lista entera de exhortaciones, colecta regaños que hacerles. Sin embargo, miren cómo él inicia. Eso es intencional. Eso nos enseña un montón. Solo aquí no podríamos estar un mes. Pero lo que quiero llegar es, el recordatorio es a ustedes que están en Corinto, que han sido ya santificados, pero no en cualquiera, sino en Cristo Jesús. Entender esa unión es increíblemente profunda. Ahora bien, volvamos a esa popular frase de que pecar es rico. Hermanos, y ya ustedes lo dijeron, a un creyente que ya tiene una santificación posicional no le va a parecer rico pecar. Diferente es que reconozca su inclinación a querer pecar y, como lo decía la hermana Mimi, el Espíritu Santo entra en acción, discierne, redarguye, confronta, y eso ya limita que eso que nos motivaba antes pase a la acción. Y ahí es donde quiero que volvamos a este punto de la santificación posicional. ¿Por qué? Porque si ya no somos gobernados ni dominados por el pecado, ya no amamos pecar. Hay una reorientación de nuestros deseos para que ya no tengamos este amor dominante por el pecado. Y esta es la razón por la cual todos nosotros, y no solo un grupo de creyentes maduros, somos descritos como santos en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjese cómo está diciendo aquí. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que ya han sido santificados en Cristo Jesús. Y pongo el ya porque ahí está en el griego. A los que ya han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos los que en cualquier parte, y ahí nos incluye a nosotros, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor tanto de ellos como nuestro. Aquí hay una amplitud donde esto sí nos compete. Entonces, Pablo está diciéndole a los corintios que han sido santificados en virtud de su conversión. Ahí está el punto inicial, ahí está el punto posicional, el punto definitivo. La santificación posicional tiene este comienzo definido cuando somos convertidos. Entonces, aquí quiero pasar a la siguiente, la santificación progresiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la santificación progresiva? Sencillamente que la santificación crece a lo largo de nuestra vida. Teológicamente, la frase es santificación progresiva o la santificación que crece. ¿Qué significa esto? Es un crecimiento progresivo en la vida piadosa. Un crecimiento progresivo en la vida piadosa. Le pregunto algo básico, cualquiera de ustedes contéstenmelo. ¿Qué es la piedad? La búsqueda de La búsqueda de Dios. Okay. No, bueno, no puedo contestar la pregunta. O sea, sí, por otra razón, o sea, quiero hacer como unas preguntas. Por ejemplo, en los 5 siempre para Corintios hay un caso bien difícil, un caso de inmoralidad. No sé si esta persona, al principio de la carta, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ya era parte de la iglesia. Si esto es así, ella era considerado uno de los que ha sido llamado y santificado. Entonces, ¿en qué nivel lo podríamos ubicar a esta persona? Hablando de estos 3 niveles de santificación. Posicionalmente, santificado. Santo, por está en el inicio de la carta. Pero en los detalles que dan en el capítulo 5, obviamente, entre ustedes hay inmoralidad, algo escandaloso,
Yo ya juzgué al que cometió tal acción y en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu se salve en el día del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasó con la santificación progresiva de esta persona? Sí, ajá, porque ahí creo que no había por eso. Vámonos a lo básico. ¿Por qué una santificación que debería de ser progresiva no es nada progresivo, sino todo lo contrario? ¿Qué se descuidó ahí? Algo de lo que usted mencionaba al principio, porque cuando uno lee el contexto ve que aquellos eran arrogantes. Exacto. O sea, Va bien. Entonces, si nos vamos más atrás todavía, lo básico, el conocimiento del Dios, con su conocimiento de Dios, le aseguro, hermano, que si esta persona realmente hubiese conocido el alcance, las consecuencias de su pecado, las fallas, lo santo que es Dios, el concepto de los 10 mandamientos de entrada, la ley, una ley que ya conocía, el evangelio, lo básico. Teníamos al hermano Mario en las conferencias diciéndonos, lo básico del evangelio funciona para estas cosas. Esta persona simplemente descuidó lo básico. Y cuando digo básico, no lo estoy minimizando. Lo básico es lo fundamental, lo profundo, lo que usted lo arraiga de no cometer este tipo de regadas. Y está más influenciado por la cultura o por el pecado, precisamente por eso. A este sí le cala el pecar es rico. A él sí le quedó la frase. A él sí le quedó la frase. ¿Pero por qué? Exactamente, pero es interesante cómo iba a mí, cada seguro le gustaba las reuniones bonitas, aquí vengo, ahora, ¿qué pasó con esta persona en la segunda carta? Ahí es interesante, piénselo. ¿Qué pasó con esta persona en la segunda carta? Que la fe viene. Entonces, si yo empiezo a ir esta persona fue restaurada. Sí, o sea. Allí tener su restaurado. Exacto. El orden de la salvación. Ajá. Porque si ustedes me preguntan a mí, pero aquí estamos utilizando. Sí. Sí, no. No arreglar la escritura no interesa. Un spin-off de ahí de eso. No había una opción. Si era una persona escogida desde la eternidad, pero la elección no determina exactamente la acción. Es decir, la conversión se da cuando no solamente hay un llamado externo. Llamado externo lo recibimos, por ejemplo, siempre estamos en la iglesia, el evangelio lo oímos, podemos hasta creer también intelectualmente en él, pero sigue siendo externo. La acción se da cuando hay un llamamiento interno, que es obrado por el Espíritu, hay un nuevo nacimiento, y entonces suceden dos cosas. Son fe y arrepentimiento y fe. Esto pareciera que sucede en el tiempo, pero no sucede en el tiempo, un orden lógico. Entonces, muy probablemente, aquí tendríamos que como este hombre escogido del Señor, que no se había convertido. Sí. El Señor providencialmente había permitido que estuviera ya en la iglesia. Irónicamente, pues era un santo en ese sentido, desde la perspectiva de su elección, pero él era, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en Efesios 2, para que ustedes vean de que no es lo mismo ser escogido de haberse convertido ya en la historia, de ser justificado. Efesios 2 nos dice claramente, nosotros éramos igual que los demás, que es hijos de ira. Es decir, yo antes de haber venido al Evangelio, yo era un enemigo de Dios igual que los demás. A pesar de que yo creo que soy escogido. Pero en la historia de suceder. Y lo que yo creo que sucede en este caso, y por eso es importante predicar tiempo y fuera del tiempo, que se llama arrepentimiento, porque evidentemente pueden haber aquellos que no se han convertido. ¿Y cuál es el final y cuál es el punto en el que podemos decir a esta persona de verdad ya no hemos convertido? Igual no lo podemos decir porque no sabemos en los últimos instantes de mi hermano. Pero en la que verdaderamente alguien se condena ya finalmente es cuando viene el virus.
si ya no hay vida, ya no podemos arrepentirnos de nada. O sea, si nos morimos de nuestro pecado, fuimos condenados. Simple y sencillamente. O sea, si nosotros no fuimos nacidos de nuevo antes de morir, fuimos condenados. Lo cual nos lleva a pensar de que mientras estamos en la iglesia y estamos todos vivos, deberíamos de seguir orando por esta persona. Deberíamos de seguir siendo ejemplo para estas personas, testimonio. Deberíamos de seguir amando a estas personas y deberíamos seguir procurando su salvación. Porque si usted me pregunta a mí, esta persona, lo que sucedió en la segunda epístola es que fue convertido, pero hubo un testimonio. Exacto. Y de hecho, el propósito que deja claro Pablo en el capítulo 5, que su espíritu sea salvo, es decir, vamos a dar un testimonio, juicio correcto, en el cual usted va a expulsar al malvado. Yo por eso creo que él no es malvado, porque le aplico una cita del Antiguo Testamento en la cual él es un anatema, él es un malvado, con lo cual está catalogando de un caso. Y el juicio es, hey, expúlselo, toda la congregación unida, expúlselo entre ustedes. Pero el propósito es que sea visible para él la justicia de Dios. Y este es un testimonio poderoso que obró en el corazón de este hermano y que después le permitió contemplar el Evangelio de una manera diferente porque el Espíritu ya obró en él. Pero los medios de gracia fueron incluso este medio de la congregación que fue en adoración porque lo hizo la congregación reunida de expulsarlo. Entonces, nosotros podemos pensar, la expulsión es un ritual destructivo, pero no, realmente la expulsión lo que hace es señalar la realidad del pecado, para el cuerpo de Cristo, y providencialmente, en este caso, es una conversión. Exacto. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Sí, entonces, la santificación progresiva tiene que ver con esto, un proceso. O sea, cuando digo un crecimiento progresivo en la piedad tiene que ver con eso, la búsqueda de Dios, de cómo nosotros estamos buscando santificarnos. Y gran parte del Nuevo Testamento está lleno de instrucciones para la iglesia acerca de cómo tenemos que crecer para ser semejantes a Cristo. Al final, ¿cuál es el fin nuestro? Hermanos, ¿cuál es nuestra meta? ¿Para qué queremos santificarnos? Para ser como Cristo. Así de sencillo. Su aspiración mientras usted esté vivo acá es parecerse a Cristo. Ahora, ¿cuál es el reto de esta segunda clasificación? Entender que aunque la Biblia está llena de cosas que usted tiene que obedecer, todas estas exhortaciones y mandamientos que tienen que ver con la moralidad, con el raciocinio, con las emociones involucradas, todas estas cosas van a tener este choque con su naturaleza pecaminosa. Y aquí es donde recuerdo una enseñanza del pastor Jaime que utilizaba esta frase de el ya, pero todavía no. O sea, estamos en camino a una santificación que ya está posicionada, ya la recibimos en él, somos llamados santos, pero mientras estamos en el proceso de ser santificados, todavía no estamos completamente santificados. Y eso no debería de ser un motivo de carga o de excusa para desanimarnos, no, sino el hecho de que esto va incrementándose con el paso del tiempo debe motivarnos a anhelar todo aquello que nos haga parecernos a Cristo. Por ejemplo, en Romanos 6:19, Pablo está hablando de cómo el creyente es libre del pecado. Y luego de estar hablando de esto, de que hemos sido libres del pecado, hemos sido convertidos en siervos de la justicia, dice Romanos 6:19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y ahí sigue desarrollando esto. Entonces, el punto que quiero llegar es el propósito. El propósito de que ustedes y yo hemos sido libres del pecado es para santificación. Ahí recuerdo que estábamos cantando en mi era esta de alabanza
intenso. Decir que éramos libres y libres aquí, libres para esto, libres para aquello, libres para aquello. Pues la Biblia me está diciendo, está bien, se la puede, ¿verdad? O sea, y libre para un montón de cosas, menos para santificación. ¿Se da cuenta? O sea, es bien sutil cómo el evangelicalismo de hoy busca torcer algo tan básico como esto. Por eso tenemos creyentes que no les interesa la santificación. ¿Para qué hemos sido libres del pecado? Para santificación. Eso significa que usted tiene que ir menguando su amor por el pecado e incrementando su amor por la santidad. Y se oye bonito decirlo. El punto es que yo quiero que usted se lleve esto a su hogar, que lo medite lo suficientemente con todos los textos que le he dado, para que el siguiente jueves usted me cuente cómo en la semana, porque estoy seguro que Dios le va a orquestar muchas situaciones donde usted puso a prueba su santificación. Y se va a dar cuenta de lo mucho que nos hace falta, pero necesito que usted me testifique, porque así es como nosotros meditamos en comunidad de nuestras fallas, de nuestras luchas. Gálatas 6:1, si alguno está, ustedes que son espirituales, si alguno está débil, ustedes que se creen espirituales, restáurenlo con mansedumbre. Solo para ser mansos, ¿realmente somos mansos? Porque esto aporta a nuestra santificación. Entonces, si usted ha sido libre del pecado, según lo que Pablo está diciendo aquí, si usted se ha convertido en esclavo de la justicia, usted tiene que vivir en santidad. Como creyentes tenemos que crecer más y más en la santificación. Hermanos, otra vez, y a mí me encanta hacerle esta pregunta, incluso hasta las pocas veces que he regañado a algunos hermanitos. ¿Por qué creen ustedes? Incluso a mis sobrinos le he hecho esta pregunta. ¿Por qué es que nos resulta tan fácil portarnos mal y nos cuesta tanto portarnos bien? Piénselo, de entrada, y esto aplica para cualquier edad. ¿Por qué nos resulta tan fácil hacer aquello que sabemos que no es correcto? ¿Y por qué nos resulta tan difícil aquello que sí es correcto? Solo ahí ya hay una evidencia de la naturaleza de pecado que habita en nosotros, que debe ser continuamente batallada, separada, destruida, crucificada. Se dan cuenta cómo las figuras que la Biblia usa tienen sentido ya en la practicidad. Y le traigo todo esto a colación porque otra vez esta tarea pues se la encomiendo y la oro para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer con su vida y la mía para de aquí a 7 días. Acuérdese de todo esto que yo le estoy mencionando. Porque antes crecíamos más y más en pecado. Palabras que tal vez no sonaban tan vulgares, las aprendimos así, ¿verdad? Mañas que no son correctas, las aprendimos así, ¿verdad? Y desintoxicar la mente de todo eso es difícil. ¿Por qué cree usted? Y ¿sabe qué es lo peor? Que sabemos que hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser santificadas, pero no hacemos nada al respecto. ¿Se da cuenta por qué la santificación progresiva necesita tener un buen entendimiento acá? Sí, yo ya soy santo en el Señor y gloria a Dios y amén y aleluya. Pero ¿qué estoy haciendo para crecer en santidad? Aquí viene el segundo costal de este tema. La santificación progresiva tiene que ver con cómo estoy redireccionando mis anhelos. Y si mis anhelos van a ir detrás de lo que me motiva. Y la motivación va a ir encaminado a dónde está expuesto mi corazón. ¿A dónde se expuso su corazón esta semana? ¿Se da cuenta? Si su corazón estuvo expuesto más a afanes, enojos, preocupaciones, decepciones, y todo eso no llegó a rendirlo al final en oración, ¿qué está haciendo con sus disciplinas espirituales? Y perdónenme si sueno machetero, hermano, pero lo necesitamos. De verdad que lo necesitamos. O sea, necesitamos ser santos. Nos urge ser santos.
Ustedes ya saben qué áreas está flaqueando. Ustedes saben qué áreas debemos ser santos. Y Pablo fue un ejemplo de esto. Filipenses 3, 12 al 15. Búsquelo conmigo. Qué rápido pasa el tiempo, Dios mío. Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 15. Pablo mismo reconocía que sí, es verdad, o sea, soy santo, posicionado en Cristo. Pero mientras, y estamos hablando del apóstol Pablo, ya sabemos el currículum del apóstol Pablo, pero aún él reconocía que era un simple pecador. Él anhelaba parecerse a Cristo. Deberíamos aspirar a lo mismo. Versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado ya, hablando de parecerse a Cristo, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, pleca maduro, pleca santo, sino que yo sigo adelante. Pausa. ¿Qué implica este yo sigo adelante? Sigo adelante, eso implica, la voy a seguir, me puedo seguir tropezando, pero mi carga por el pecado va a ser mayor que mi disposición de volver a regarla conscientemente. Es decir, cada vez que yo falle ya no me voy a deleitar en eso y voy a volver a fallar. No, no se trata de un ciclo repetitivo sin sentido. Significa que cada vez que usted falle, eso le cargue, eso le marque lo suficientemente como para que la santidad que usted anhele sea mayor para que usted pueda combatir estas áreas pecaminosas en su vida. Sigo adelante. ¿Cuál es el punto de seguir adelante? Sino que sigo adelante con el con el propósito de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Lo dice 2 veces, está siendo enfático en esto. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. ¿Para qué? ¿Cuál es esta meta? ¿Cuál es el sentido de esta meta? Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Otra vez, fíjese cómo Pablo está siendo enfático. Esto no se pudo haber logrado sin Cristo. Usted y yo hemos sido llamados un llamamiento muy supremo. ¿Y cuál es ese llamamiento supremo? Ser santos. ¿Cuál es ese llamamiento supremo? O sea, la palabra supremo está incrementando el nivel. Somos llamados a ser como Cristo. Somos llamados a ser como Cristo. Dimensiona el calibre de lo que le acabo de decir. Aún con todas sus fallas que usted sabe que tiene ahorita, y las que incluso no conoce más que Dios, usted y yo hemos sido llamados a ser como Cristo. Entonces la santificación progresiva a mí me dice, ok, estoy miserable aquí en este cuerpo de muerte, pero esa no es excusa para no anhelar la santificación. Tengo mis fallas, tengo mis mañas, tengo aquellas cosas que yo sé que debo cambiar, pero no las va a cambiar solo, no las va a cambiar a su manera. ¿Cómo usted está exponiendo su corazón a devocionales, a oración, a momentos en comunidad? Hermano, usted no va a lograr una santificación solo. No es un camino de llanero solitario. Parte de que usted sea santificado en Cristo es que la gente que a su alrededor en algún punto la lastime, o tenga desacuerdos, o tenga roces. Y usted va a tener que soportar en amor a esta persona, confrontar en amor a esta persona, perdonar a esta persona y amarse continuamente. ¿Se da cuenta cómo esto sí tiene sentido? Sí, somos santos. Qué bonito decir, buenos días, santos, Dios les bendiga, santas. Y amén, aleluya y gloria a Dios. Pero yo sé que su semana va a estar llena de complicaciones, donde su carácter es probado en la trinchera de la familia, del trabajo, del tráfico, del fútbol, de lo que sea. Y es ahí donde usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le haga discernir esto. Ya regáleme solo 5 minutos más. Última. Para entrar a esta última parte, solo quiero terminar algo respecto a la santificación progresiva, hermanos. ¿Qué es lo clave para que usted logre entender el impacto de la santificación progresiva de manera práctica? Mire a Pablo lo que acaba de decir. Él reconoció su necesidad de crecimiento. El apóstol Pablo, un letrado en teología, comisionado por el mismo Jesucristo, reconoció, a mí me falta crecer. ¿Cuánto más no nos hace falta reconocer lo mismo?
Pero ¿sabe cuál es el problema? No podemos dar ese paso a veces. No podemos reconocer nuestra necesidad de crecimiento. ¿Sabe por qué? Por nuestro orgullo. Dijera ese momento. Piensa en aquellas áreas que todavía no ha rendido por orgullo. Por orgullo. Entonces reconozca que necesita, porque si usted no rinde esta área, la santificación no va a ser posible en usted. Y le recuerdo algo, amado hermano, sin santidad se lo puede, qué bueno. Se lo puede, qué bueno. Y vámonos entonces. Porque eso va a ser una marca de madurez en nosotros. Y para echarle un poquito de vega a su pecho dolido, aquí ahorita, la santificación final. Hermanos, toda esta exhortación que yo le acabo de hacer es con el fin de que sus ojos estén fijos en la meta final. Pablo lo está diciendo. La santificación final habla de una santificación que va a estar completa cuando Cristo venga. Cuando ya estamos en esa etapa final en la eternidad. Y aquí le voy a dejar un último texto de tarea, 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2. Parafraseando, Juan está diciendo, bueno, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La santificación va a estar completa cuando Él vuelva. Esta última clasificación se llama la santidad final o la santidad consumada. Les recuerdo algo, hermanos. Mientras estemos en este mundo, nunca vamos a ser completamente santos. Pero eso se lo digo no para que usted se desanime, sino porque justamente el hecho de que el recordatorio de que su pecado está ahí, puyándolo, estorbándolo, debe ser el ánimo, y suena un poco extraño, pero debe ser el recordatorio de que yo no puedo por mis propias fuerzas. Eso debe inclinarme a, Señor, yo no puedo solo, necesito reconocer que debo crecer. Santificación progresiva con miras a la santificación final. Romanos 8 nos está diciendo que a los que conoció, glorificó, santificó, ya lo da por sentado. O sea, miren qué precioso el diseño, y con esto voy terminando. Dios en el mapa de la santificación, en estas 3 etapas, ya le da el inicio y ya le marca el final. ¿Qué le corresponde a usted? El camino, la etapa media. Y eso es lo maravilloso. Dios ya nos ayudó en el punto de inicio, ya nos ayudó en el punto final y nos sigue ayudando en el trayecto. Así de bueno es el Señor. Nos capacita, nos prepara, nos perfecciona. Si hay algo de lo que Pablo estaba plenamente persuadido, es que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Santificación. Entonces, hermanos, mientras estemos vivos en este mundo, nuestra santificación nunca va a ser completada, pero eso no es excusa para que usted no anhele la santidad. Cuando usted aprecia que la santificación va a involucrar a cada persona y va a incluir nuestros cuerpos físicos, que Dios va a santificar nuestros cuerpos, vamos a tener cuerpos resucitados, glorificados. Entonces usted tiene que darse cuenta de lo precioso de esto. Primera de los Corintios 15 nos habla de esa resurrección del cuerpo. Entonces eso debe motivarnos a esperar la venida del Señor. Y mientras eso pase, parezcámonos a Cristo mientras no sea posible en este mundo. ¿Cuál es su objetivo final de la santificación? Parecerse a Cristo. Se lo voy a preguntar la siguiente semana. ¿Cuál es su objetivo de la santificación? Parecerse a Cristo. ¿Para qué fue libre del pecado? Para santificación. No libre para correr, para danzar, para remolinear, no. Para santificación. Para eso fue libre del pecado. Ya si lo quiere incluir dentro de su santificación, pues otro Cristo. Ya son añadidos. Esas son añadiduras, cabal. Entonces, hermanos, estos 3 textos quiero dejarles referente a la santificación final. Efesios 1:4. Vamos a ser santos e irreprensibles ante Él cuando aparezcamos en su presencia.
Romanos 8:30, aquellos que Dios llamó y justificó, también va a glorificar, tiene que ver con esta santificación final. Y Filipenses 1:6, que es el que le mencioné, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a completar. Dicho del griego, la está completando. Hermano, el hecho de que usted esté aquí reconociendo que necesita santidad ya es una marca de madurez. Y gloria a Dios por eso, porque quien se lleva todo el mérito de eso es el Señor. Entonces, hermanos, tenemos tarea. Tenemos tarea. Creo que van a ver este video. Tienen tarea. Tienen tarea, hermanos. Tenemos tarea. Nos vemos en 7 días. A ver cómo el Señor nos ha ido trabajando. Vamos a ver. Señor y buen Dios, de verdad que qué bueno es poder ser consolados a la luz de tu palabra. Padre, realmente a veces estamos dando por sentado tantas cosas en nuestra vida cristiana y la santificación es una de ellas. Padre, permítenos en esta noche no solamente digerir lo que hemos aprendido, sino ayúdanos a profundizar en nuestros corazones, a examinar las cosas que a ti no te agradan de nuestra vida y comenzar a tomar cartas en el asunto, Señor. Realmente reconocemos que solos no podemos y reconocemos el orgullo de nuestro pecaminoso corazón que ha impedido nuestra santificación hasta este momento. Sin embargo, te damos gracias porque hasta este momento vemos hacia atrás y vemos ese cambio, Señor. Sea mucho, sea poco, pero hemos podido ser testigos de la preciosa santificación que ha sido obrando en nosotros. Y esa es tu palabra haciéndose realidad. El que ha comenzado esa obra en nosotros la está perfeccionando. Gracias, Señor, porque nos hace falta mucho y lo reconocemos. Sin embargo, que el hecho de que mientras estemos en este mundo jamás vamos a ser completamente santos no sea la excusa para no anhelarla, sino al contrario, Señor. Sabemos que después de la muerte o cuando tú vuelvas, Señor, sabemos el futuro que nos espera. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti, Señor, y anhelar la santidad en un mundo que la está rechazando. Ayúdanos, Señor, a anhelar ser santos como tú eres santo. No personas que realmente sean anticuadas o cuadradas, Señor. No simplemente personas que son semejantes a Cristo. Padre, oro por nuestros corazones, oro por las trincheras en las que nos has puesto, Señor. Pongo en tus manos nuestras vidas en estos próximos 7 días. Ayúdanos de verdad, Señor, porque intencionalmente queremos ser santificados. Queremos ser santificados. Anhelamos una iglesia, gracia y verdad santificadas. Pero no podemos solos. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión. Te doy gracias por las ofrendas, Señor. Gracias por la generosidad que tú pones en nuestros corazones. Y gracias por el tiempo de comunión a través de los alimentos también, Señor. Gracias, Padre, porque realmente hasta en eso somos testigos de la santificación de nuestros hermanos. Gracias por tu bondad y por la obra de Cristo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.